buenas tardes. Hoy vamos a dar a conocer los principales principios de la educabilidad como objeto de la filosofía. La educación es algo así como un entramado en lo cual interactúan una infinidad de corrientes, las cuales buscan dar respuesta a las diversidades inquietudes que surgen dentro de este contexto, en el que las distintas corrientes lo abordan de diferentes formas, pero todos llevan el mismo objetivo en mente, y es dar respuesta a todas aquellas inquietudes que suscitan dentro de un fenómeno de complejidad. Complejo, porque en ello tienen cabida una diversidad de variables de suma complejidad. En varias ocasiones he mencionado que ello es algo muy hermoso, el darse cuenta de todos los factores que tienen cabida en ello. Este proceso es algo respectivo, ya que se cumple un círculo que viene y va, es decir, es algo que se transmite de adultos a generaciones más jóvenes, en lo que se termina actuando de la misma manera. Es allí donde yo he generado la misma pregunta: ¿qué pasaría si rompiéramos con este círculo que viene y va? Es decir, que cada persona aprendiera por sí sola, desligarse de los usos prácticos y habituales que siempre han emergido de la realidad y rompiera con el propósito de tratar de organizarla e intentando darle un orden a la educación. Las dos corrientes denominadas analítica y sintética, dentro de lo analítico se ubica lo tecnológico en cuanto a los modelos operacionales de las regiones científicas, centra sus estudios en los modelos de carácter teórico y regionales. La primera se rige por el descubrimiento de modelos teóricos y operativos, lo cual es asimilado como un todo. El hecho de conocer lo general y lo singular, emerge el conocimiento de carácter humano. La diversidad de saberes deducen lo múltiplo, partiendo de lo genérico. Los fenómenos educativos demandan de mucha complejidad, lo que ha llevado a estructurar modelos que permitan el estudio de lo que, por el contrario, es la corriente de las corrientes de la filosofía. En la química se adoptan modelos de menos complejidad. En las corrientes de la psicología, economía y la política demandan de modelos complejos y vastos. La epistemología es integracionista y globalizadora. Es el método utilizado para tratar de comprender lo educador. Por su parte, la teoría de la educación, la pedagogía fundamental y la filosofía educacional relacionan las modalidades biofísicos con los de caracteres socioculturales de una manera obligatoria para concebir y dar con el manejo obligatorio, para concebir el conocimiento integral en el proceso educativo. La educación es un instrumento en lo que forma parte los subsistemas psicológicos, sociohistóricos y el axiológico. El sistema, al igual que los subsistemas, requieren de modificaciones constantes en los modelos. Los modelos filosóficos educativos integran un todo, el contexto de los tres subsistemas antropológicos. Estos, a su vez, forman sistemas, los cuales desde distintas posturas, pero más clarificadamente según corresponda. En el acontecer de la educación, en todo su contexto, la TICNE es algo que es en este siglo presenta demasiadas deficiencias, la cual la teoría de la educación de la mano con la pedagogía fundamental que generen un conocimiento en su totalidad. Se debe adherir la teoría de la educación cuando uno de estos saberes poseen semejanzas y divergencias. En ello tienen cabida diversos interrogantes que ponen su atención en su original de la originalidad de las realidades y otras que se centran en lo que se debe realizar. Y por ello cabe mencionar que la descripción y la explicación son conceptos distintos. La filosofía se centra en estudiar el fenómeno en cuestión
en qué es lo bueno. Y por otro lado, la pedagogía es la ciencia que se encarga de indagar en el cómo. La labor educativa indaga en los sentidos. Uno es cuando se educa y se está trabajando con el concepto del cómo, con lo relacionado con el comportamiento de una persona, para dar con ese algo que se busca, en el para qué tiene cabida la pedagogía y la filosofía, los cuales cumplen los determinados fines. La teoría educacional se encarga de explicar globalmente los aconteceres educativos y a su vez son aprendizajes de informaciones, comportamientos y destrezas. Por su parte, la pedagogía fundamental es la encargada de convertirlos en algo maleable. Con exactitud, en ello tiene lugar el conocimiento normativo de los comportamientos del educador y su constructo. El constructo original. El principio de la razón es suficiente. Esta genera los enunciados contundentes de las distintas pedagogías, lo generado por la educación, retenido en la ciencia y tecnología de la educación, genera sugerencias en la pedagogía fundamental con el objeto de que ésta enuncie normas pedagógicas, en que se expone la teoría que expone pero con una información que la lleva más profundamente, indagando en ello, con el objetivo de mejorar la humanidad. Mediante pautas prudenciales, esta pedagogía no se destaca en llevar a cabo estudios interdisciplinarios. Yo la considero algo así como algo necesario y que no es del todo concreto, lo que se destaca como un conocimiento globalizante es el instinto normativo de sus enunciados. El hecho de acumular datos de carácter científico y de teólogos para compararlos no le facilita que dicte los conocimientos en el contexto educativo y debe actuar de manera cautelosa con miras a contribuir con el bien de la humanidad. Según Meore, dice que las teorías científicas deben congeniar con los aconteceres conocidos, describiendo y explicándolos. La segunda teoría educativa prescribe los aconteceres, se denomina conocimiento humano y es de carácter teórico. El trascender más allá de lo estipulado por otros. En la teoría se describe y se explica rigiendo el control por lo experimental. La teoría científica, por su parte, conoce sistema e incrementa los conocimientos. En ello consiste la labor de la teoría educativa. Esta debe moldear el aprendizaje de una manera en que la información sea contundente. Se hace mención a que las teorías de las ciencias naturales y sociales contienen diferencias debido a que produce algo así cuando se está investigando, algo así como cuando un investigador de un contexto en común en el que el investigador forma parte de este, lo que no se cumple en las ciencias empíricas naturales. La filosofía deja entrever que las personas se enfrentan diariamente a obstáculos y aflicciones que lo mantienen en un estado de incertidumbre. No se procede frente a lo que hay en ello. Lo conduce a que produzca incoherencias. La filosofía interfiere cuando las teorías de la ciencia no son dadas por hecho. Esta cumple el dejar de lugar a la incertidumbre humana. La filosofía educativa tiene entre sus responsabilidades terminar carencias dadas en las ciencias y las tecnologías en particular, dadas en la educación, y la intencionalidad de la conciencia es el medio esclarecedor de la manera concreta las ideas para que éstas reluzcan, para que tenga espacio la educación.
Se tienen que producir palabras, enunciados, argumentos, razón por lo cual toma principales orientaciones. El filósofo educativo es aquel que modifica su ignorancia en una sabiduría especializada y auténtica. Esta es innata, no es algo añorado y escudriñado. No posee dueño, es en lo que se vive indagando. En el contexto educativo, el concepto del saber son añoros que se posee por el saber. La filosofía es un concepto que se comprende de varias maneras. Elabora interrogantes muy profundos a los que responde fuera de contexto en lo concerniente a lo educativo. Esta no tiene en cuenta ni cómo se educa, ni la forma con que se educa, mucho menos el lugar ni el individuo. Lo que lo inquieta es quién es el educando y con qué objeto se hace educación. En cuanto a mi reflexión, consiste en lo siguiente. La reflexión es un contexto que ha dado de qué hablar y continuará generando inquietudes a todos aquellos que quieran profundizar en ello, pero siempre generando inquietudes, desvelos, incógnitas entre todo aquello que nos desvela. Pero no hay que negar que es un fenómeno fascinante en el cual vamos a encontrar de dónde hablar. Son muchos los que han intentado dar la respuesta y siempre se han encontrado con más inquietudes debido a lo flexible, modificable, poroso y abierto que este es. En mi opinión, es un tema de nunca acabar, pero siempre es una fuente de la que se extraerá muchísimo conocimiento. Buenas tardes y muchísimas gracias.